partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilisa Arcaya. En la producción, Juliet Córdoba. En la asistencia, Lorraine Godoy. En los controles, César González. En la conducción, hoy martes, Luis Manuel Escul. Para comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto, aquí puede enviar un mensaje al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Número telefónico de cabina 0212-482-9126, 482-9388, 482-0844 y 482-1488. Twitter de la emisora, @RCR750. Nuestras redes también puede escuchar y vernos a través de nuestras redes en la plataforma digital SRE.tv. En Periscope nos consigue en RCR750. Buenas tardes. Vamos a comentar en esta primera parte del programa algunos hechos importantes que han ocurrido recientemente. En el día de hoy, por cierto, la Asamblea Nacional que está sesionando está discutiendo la situación, como anunciaban en el noticiero de la emisora. Están discutiendo el tema de la ayuda humanitaria y la crisis que existe en el hospital J.M. de los Ríos. Nos parece muy importante que estos temas sean abordados por la Asamblea Nacional, que por cierto hay también una noticia vinculada a la Asamblea Nacional bien importante, que hoy los parlamentarios lograron derrotar el cerco y entraron los periodistas a la sesión de la Asamblea Nacional. Es insólito que en un organismo legítimo, democrático como la Asamblea Nacional, el de más reciente legitimidad, se le impida a través de un cerco de la Guardia Nacional el que los representantes de los medios de comunicación pudieran escuchar las sesiones. Afortunadamente, después de una semana en que se había impedido el acceso, todos los parlamentarios hicieron una movilización y lograron romper el cerco que hasta en el día de hoy había existido para los medios de comunicación. Luego hay un tema muy importante que es las cifras. Después de 3 años, el Banco Central de Venezuela se dignó de cumplir con un requisito que estaba establecido en la ley, o que está establecido en la ley, que es el de anunciar las cifras principales del desarrollo de la economía venezolana. Después de 3 años, lo hizo la semana pasada. Esta parte simplemente la voy a anunciar porque tendremos en la parte siguiente del programa al economista, profesor universitario y exministro de Finanzas, el profesor Rodrigo Cabeza. Va a ser entrevistado por nosotros sobre estas cifras del Banco Central y sobre la situación económica general del país. Es sumamente interesante. Invitamos a todos los oyentes a que escuchen esta entrevista, porque alguien que tiene 37 años dando clases en la Universidad del Zulia y además fue ministro en el gobierno de Chávez, y tiene en este momento una posición muy crítica frente a lo que han venido llamando el proceso. Otra cosa que queríamos comentar es la situación internacional. Sigue poniendo los ojos en Venezuela. Ayer hubo una reunión entre el grupo de contacto de la Unión Europea y el grupo de Lima, donde trataron principalmente la crisis política venezolana, y todos manifestaron su voluntad de colaborar con la búsqueda de una salida democrática y pacífica a la situación que vivimos los venezolanos. También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se habían retirado la amplísima delegación de militares rusos que estaban en Venezuela, pero luego esto fue desmentido por una agencia rusa. Sin embargo, bueno, es sumamente importante que tanto los rusos como los cubanos
que tienen una presencia en áreas muy importantes del país, que no sean la presencia por intercambio económico, salgan de Venezuela. Nos parece sumamente importante este anuncio, y de ser cierto que vienen progresivamente saliendo la delegación de cerca de 1.000 militares rusos que estaban en Venezuela. En el campo internacional también, si bien es cierto que las conversaciones en Oslo, en Noruega, como fue anunciado por Guaidó, no se avanzó como se esperaba, eso no niega que puedan continuar realizándose conversaciones promovidas por el gobierno noruego, bien en ese país o en cualquier otro. Se ha hablado también de una isla del Caribe. En todo caso, dentro de las distintas posiciones que se sostienen tanto el gobierno como la oposición, no es descartable que la solución definitiva de la crisis para lograr elecciones libres, tal como se ha anunciado, sea objeto de un acuerdo político para recorrer la ruta que se ha venido anunciando desde la oposición. También hay otro tema que consideramos importante en materia de servicios públicos. Así como hemos señalado en anteriores programas que el gobierno tomó la decisión de suministrar luz eléctrica y agua a como dé lugar a Caracas, incluso en desmedro de otras regiones del país, dramática la situación que se vive en el estado Zulia y en estados como Táchira y Mérida, parece que algo parecido está ocurriendo con la gasolina. Mientras hay larguísimas colas en algunos estados del país, en otros estados como en Mérida y Monagas se está racionando la gasolina. Por cierto que hubo una lamentable situación en el estado de Mérida, un ciudadano que estuvo 3 días en cola falleció en el día de ayer. En Caracas uno ve muy pocas colas para el suministro de gasolina. Creo que el gobierno tiene mucho temor que se presente protestas, sobre todo en los sectores populares de Caracas, en el municipio Libertador, y por eso hace todo lo posible por suministrar los servicios públicos de los cuales carece buena parte del país, y eso tiene que ver con manifestaciones que, sobre todo a partir de la carencia de agua, se generaron hace ya algunas semanas en Caracas. Sobre esto y la situación de la gasolina, también vamos a hablar, y la situación del Zulia, ya que, como señalé antes, el profesor Rodrigo Cabeza, el economista Rodrigo Cabeza, reside en el Zulia, y aparte de los temas que tienen que ver con las cifras emitidas por el Banco Central, también vamos a tocar el tema de la gravísima situación que se está viviendo en el estado Zulia. Creemos que una persona como él puede contribuir a tratar los temas de manera con mucha propiedad. Luego, la prensa de hoy también trae la información de que tanto el gobierno colombiano como los rusos, después del anuncio que se hizo de la salida de los militares, han expresado que rechazan y descartan una salida militar en Venezuela. Creo que esto que mucha gente venía hablando, alegando el artículo 178, numeral 11, creo que esta posibilidad cada vez luce más remota. Por ahora vamos a pasar una pausa y al regreso tendremos, como he anunciado, al economista Rodrigo Cabeza. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba
prueba que bien vale la pena en Instagram, @tabolacalda la lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Para la merienda de tus hijos, escolar o casera, ahora cuentas con el nuevo pan El Cedro, ya que te ofrece pan de sándwich, perro caliente, acemitas, hamburguesa, pero también tiene bizcocho dulce y las famosas catalinas. Para tus hijos y el hogar, compra lo mejor y al mejor precio. Prueba y comprueba la calidad de pan El Cedro. Pídelo al mayor en Caracas, llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Buenas tardes. Como le habíamos anunciado, en esta parte del programa estará con nosotros el profesor universitario, economista de una larga trayectoria académica en la Universidad del Zulia. También fue ministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Luis Manuel. Buenas tardes. Un gran abrazo. Saludos, Rodrigo. Bueno, quería hablar contigo sobre varios temas. Estamos en el programa La Linterna, que se transmite a través de Radio Caracas Radio. Queríamos hablar, en primer lugar, sobre la publicación de la cifra del Banco Central, que después de 3 años cumple formalmente con una decisión que, digamos, que está contemplada en la ley, con la cual no venía cumpliendo, que es la cifra anualmente, publicarla y hacerlas de dominio de la opinión pública. ¿Qué piensas tú de las cifras emitidas en las cuales llegan hasta el 2018 por el Instituto Emisor? Bueno, mira, en primer lugar yo quiero decir que saludo, así como criticábamos la opacidad del Banco Central al no dar las cifras, la estadística que le sirve a la nación para su planificación, que le sirve al sector privado, le sirve al Poder Ejecutivo. Vincula por Tenemos un problema con la llamada telefónica. Vamos a tratar de conectarnos, de restablecer la comunicación con el profesor Rodrigo Cabeza. Mientras tanto, bueno, había dicho, estábamos conversando con él y había señalado que así como en el pasado se criticaba la opacidad del Banco Central de Venezuela, que no publicaba la cifra y cumplía con la disposición legal, sin embargo, en esta oportunidad él saludaba. En ese momento se interrumpió la llamada. Vamos a tratar, nuestra productora está intentando establecer nuevamente la comunicación con el profesor Rodrigo Cabeza, que se encuentra en la ciudad de Maracaibo, donde, como he señalado, dicta clases, es profesor activo en la Universidad del Zulia. Mientras hacemos contacto, bueno, quería comentar sobre eso, mientras logramos restablecer la comunicación con él. De nuevo, Rodrigo, se había cortado la llamada. Bueno, vamos a seguir haciendo el intento. Nos llama particularmente la atención que la cifra en materia de inflación está totalmente subestimada. La razón por la cual ellos señalan que la inflación es un poco más de 100% está referida a que colocan los productos del CLAC como le dan un peso muy importante para establecer la cifra inflacionaria. Pero todos sabemos que la inflación del año 2018, que estamos viviendo hace 2 años, un proceso hiperinflacionario,
y que esto ha generado una situación de muchísimas dificultades para los venezolanos. Rodrigo, nos quedamos en que tú decías que así como se había criticado la opacidad, en esta oportunidad saludaba, continúa que ya pudimos restablecer la comunicación. A ver, yo saludo como economista, como venezolano, que el Banco Central retome la ley y la práctica común de darle a la sociedad venezolana, porque es su obligación, la estadística sobre el comportamiento de las principales variables de nuestra economía. De manera que sí, los saludo, les doy la bienvenida y ya se puede entrar a hacer el análisis de la calidad de las cifras o de lo que las cifras puedan decir. Y en segundo lugar, me parece que las cifras, más allá de el cuestionamiento que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional, en lo que a mí respecta, y como estudioso de este tema, debo decir que las cifras del Producto Interno Bruto, las del PIB, que muestra el Banco Central de Venezuela, en líneas generales, se acerca a lo que era esperado. Es decir, muestra cómo la economía venezolana desde el 2014, que es el primer año de caída de la actividad económica, el primer año de recesión, hasta lo que va de 2019, es literalmente una depresión económica, y que en este momento, ya es un tema a discutirlo, en este momento de la vida venezolana, ya no es ni siquiera una depresión económica, sino este colapso que es casi, desde el punto de vista humano, una catástrofe. Pero los indicadores del PIB muestran cómo la actividad económica, el cuerpo de la economía venezolana, el tamaño de la economía venezolana se redujo más de la mitad. Es decir, le mutilamos a la economía venezolana más de la mitad de su actividad agrícola, de su actividad agroindustrial, de su actividad industrial, de su actividad de comercio. Y toda esta historia comenzó en 2014, que lamentablemente no pudo detenerse, como ha podido detenerse entre 2015 y 2016, con políticas económicas de estabilización, cosa que no la hicieron porque ni sabían cómo hacerla, ni quisieron hacerla. Y la otra cifra, la segunda cifra importante desde el punto de vista macroeconómico, que es el comportamiento de los precios, pues bueno, lo estamos viviendo todos los venezolanos, todos los días, porque lamentablemente desde el último trimestre del 2017 entramos hasta en hiperinflación, es decir, una inflación galopante que destruye salario, que destruye inversión, que destruye el gasto público y que tampoco ha sido detenida cuando ha podido ser detenida. Y el tercer indicador está relativo al comportamiento de balanza de pagos, que muestra básicamente cómo hay un desplome de las exportaciones petroleras y, desde el punto de vista estricto humano, un indicador que deja de ser en este momento tan económico para ser social y humano, que es la reducción sustantiva de las importaciones, que entre el 2014 y el 2018 registra una caída del 80%. Este es un país que tiene una capacidad de importar prácticamente el 65% de lo que consume. Se les cae el 80% de las importaciones, está dando un reforzamiento o muestra el reforzamiento a la recesión económica, y lo más importante desde el punto de vista social, está hablando de cómo hay una caída junto con la inflación del consumo, y en la caída del consumo que estamos viendo por destrucción del salario, por la hiperinflación, y origina obviamente dos consecuencias que normalmente las recesiones, que son de 1 año, 2 años, no originan, que es hambre y desnutrición. Ese es el resultado de la ecuación económica que hoy tenemos desde el punto de vista humano. Hay hambre y hay desnutrición en Venezuela. Una precisión que quisiera o te consulto sobre este tema. La cifra de inflación no luce muy subestimada en relación con la inflación del 2018. Y algunos economistas les he escuchado decir que es por el peso que le ponen a los productos del CLAP, de la caja CLAP, en el renglón de alimentos.
porque la inflación, si mal no recuerdo, la que registran es de 130%, y todos sabemos que la inflación del año pasado fue muy superior a esa cifra. ¿Qué opinas en particular de esa cifra y ese renglón? Sí, que en este momento me parece irrelevante el debate, de verdad, créeme. ¿Por qué lo digo? Ajá. A ver, yo también parto del punto de vista de que las maquillaron. Tengo una información de que efectivamente las maquillaron, pero imposible ocultar la inflación. A ver, ellos dice el Banco Central que en el 2017 la inflación fue de... ¿Cómo? ¿Aló? Sí, te oigo. Sí, yo te oigo, estás en el aire. Ok. Dice el Banco Central de Venezuela que la inflación del 2017 fue de 800%. 800%. La verdad es que los indicadores que se llevaban hablan de 1.600%. Para un venezolano común o para el análisis económico, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿Qué oculta el que la inflación sea de 800%? Cuando en América Latina en el 2017 la inflación fue promedio 12%, cuando en Bolivia fue de 3%, cuando en Nicaragua con todos sus problemas fue de 4 o 5%, cuando en Argentina con sus problemas fue de 35%. Entonces, aparecer con una inflación de 800% y no de 1.600%, como dice el Fondo Monetario o la Asamblea Nacional, pues es relevante. Hay una inflación terrible, destructora de salarios, destructora de inversión, de gasto público, o igual a la del 2018. Ellos hablan de que la inflación en el 2018, el Banco Central nos informa que la inflación del 2018 fue, te corrijo, Luis Manuel, no de 130,000%. Una inflación de 130,000% realmente puede haber sido desde 1.600.000, 1.500.000. Claro. Pero ya reconocer una inflación en un año de 130,000% habla claramente del fracaso de la política fiscal, de la política monetaria y de la política cambiaria que han adelantado el gobierno de Maduro. Rodrigo, por eso me parece irrelevante la cifra, una u otra. Me parece que ahí la conclusión es que hay inflación muy grave que afecta la vida venezolana y que está generando hambre. Disculpa, Rodrigo, fue un lapsus mío, pero tenemos que ir a una pausa. No te vayas porque continuamos con la entrevista en la otra parte del programa. Seguro. Bueno. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.
El otro día me enteré de que nosotros como especie solo tenemos unos 200.000 años de existencia sobre el planeta, chamo. ¿Te parece mucho o te parece poco? Bueno, me parece mucho porque uno solo vive entre 60 y 90 años. Pero me puse a comparar eso con otras especies y me di cuenta de que no llevamos nada de tiempo existiendo. Exacto. Calcula que los humanos producimos unas 4 generaciones por siglo. Quiere decir que el antepasado que nos dio origen a todos nosotros está solo a unas 8.000 generaciones atrás. Creo que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Ciertamente, pero el tiranosaurio, por ejemplo, existió durante 2 millones de años. Y se extinguió. Y un familiar del calamar moderno, el nautilo, ha existido en este planeta por más de 500 millones de años. Somos unos bebés de cuna desde el punto de vista evolutivo. Asimismo, imagínate que en este planeta hay vida desde al menos hace 4.100 millones de años. Nosotros hemos existido sobre el planeta durante apenas 0,005% de su historia evolutiva. A ver, supongamos que ha pasado un día desde que apareció la vida en la Tierra. Quiere decir que nosotros hemos existido durante... 4 segundos. 4 segundos. Somos los nuevos del barrio. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que nosotros damos por sentado que vamos a estar sobre el planeta por el resto de la eternidad. Puede ser, tenemos un cerebro muy grande que nos permite adaptarnos a muchas cosas, pero me imagino que los dinosaurios pensaban lo mismo después de haber existido en el planeta durante 135 millones de años. Bueno, pero a ellos los mató un meteorito. Sí, pero mira, una especie o grupo de animales se extingue cuando las condiciones varían tanto que ya no pueden vivir en ellas. Y nosotros estamos haciendo eso mismo. Por ejemplo, cambiando el clima, destruyendo los ecosistemas que nos dan agua y así. Exacto. Nosotros mismos estamos cambiando drásticamente nuestras condiciones de vida. O sea que el cambio climático puede ser nuestro meteorito. Así mismo. Pero se supone que tenemos un cerebro muy grande que se adapta a todo. A todo no, a muchas cosas pues. Y eso no significa que no vamos a pasar roncha en el proceso. Pero a lo que voy es que las especies no solo se extinguen porque las matan o porque les cae un meteorito. Cuando una especie se adapta, también se puede extinguir. ¿Cómo así? Imagínate que el cambio climático crea un mundo más seco y solo hay un grupo de humanos que puede adaptarse. Se pueden crear 2 grupos de humanos entonces, que son diferentes, los que viven en lugares secos y los que viven en los pocos lugares húmedos que queden. ¡Wow! En ese momento, ¿cuál de los dos serían humanos Homo sapiens y cuál sería la nueva especie? Es lo que le pasó a los dinosaurios con el fulano meteorito. Los dinosaurios siguen existiendo, pero ahora son aves. Dinosaurios pequeños y emplumados que lograron sobrevivir al invierno que vino después del meteorito. Exacto. El grupo se adaptó a las nuevas condiciones, pero dejaron de ser dinosaurios. Como nos puede pasar a los humanos si convertimos al planeta en un caos climático. Sí, al final todas las especies se extinguen en algún punto. ¿Cómo será el descendiente evolutivo del humano moderno? No sé, pero creo que nos van a ver como unos salvajes cuando nos estudien en el registro fósil. O capaz van a ser más salvajes que nosotros. Todo va a depender si evolucionamos a partir de una gran guerra por recursos o de un gran acuerdo de convivencia en un planeta estable y abundante. En otras palabras, mientras mejor conservemos nuestro medio ambiente, más positiva será nuestra evolución. Así es. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Continuamos conversando con el economista Rodrigo Cabeza, profesor de la Universidad del Zulia. Rodrigo. Sí, a la orden. Ajá. Sí, aquí estoy. Sí, efectivamente comprendo el comentario que hacía en relación a la cifra de inflación y acepto que fue un laxo la cifra que yo di en esa materia. Ahora bien, la publicación de esta cifra del Banco Central nos dice que lo que el gobierno ha venido sosteniendo, que toda la crisis que estamos viviendo, que estamos padeciendo los venezolanos, se debe a las sanciones. Todas estas cifras son anteriores a que se adoptaran las sanciones. Estas cifras revelan que no es cierta la afirmación del gobierno. ¿Qué piensas tú al respecto?
Sí, uno de los elementos que trae el informe del Banco Central de Venezuela, cuando cualquiera venezolano lo pueda acceder a leer o a ver las estadísticas, es que muestra en primer lugar que la recesión económica, es decir, la caída de la actividad económica en Venezuela de manera global, sistémica, comenzó en el 2014. Segundo año de crisis de recesión económica en el 2015. Tercer año en el 2016. Y hasta 2019, que marca también un proceso de recesión. Son 6 años continuos de recesión económica. Es obvio que desde el punto de vista estrictamente histórico que estamos frente a un bloqueo económico-financiero que comienza a finales del 2017, en el último trimestre, cuando nos informamos de que los bancos corresponsales del Banco Central de Venezuela ya no seguían trabajando con el Banco Central y comenzó también a operar con relación a los bancos privados y al sector privado en general y a toda la economía en general. Y cuando tú observas el indicador de inflación, igualmente muestra cómo hay una aceleración de la inflación en el 2015, 2016, y básicamente ha originado un hecho que se produjo en la economía venezolana, que es una caída importante de los precios del petróleo en el 2015, 2016, a la que no se le respondió con política económica, a la que no se respondió con los instrumentos que la ciencia económica da para estos momentos de coyuntura, sino simplemente los que estaban al lado del presidente de la República le dijeron que recurriera al Banco Central de Venezuela y que los bolívares que no estaban llegando por caída de la agricultura, de la agroindustria, de la industria y del comercio y del petróleo, pues que se lo diera el Banco Central de Venezuela, y llenaron de agregados monetarios descaradamente gigantescos y provocaron la hiperinflación. Después se quejan diciendo que esto está en correspondencia con el bloqueo. No, la hiperinflación la indujo el gobierno con su nefasta política monetaria y cambiaria que destruyó el sistema de precios relativos en Venezuela desde el 2015. Lo observamos muchos economistas desde el 2015 e incluso yo mismo, ¿verdad? En el 2015 le escribí al presidente de la República en aquel diciembre del 2015 alertándolo sobre lo que estaba ocurriendo con relación al sistema de precios que nos iba a conducir a una inflación mucho más acelerada. Yo no veía la hiperinflación que después llegó, porque jamás pensábamos que iba a haber crecimiento de la liquidez monetaria por parte del Banco Central de Venezuela hasta en un año 2000%, cuando eso normalmente no debería crecer de 20%, creciendo la economía. No debería crecer la liquidez monetaria más allá del 20%. Ayer la pusieron a crecer 2000%, por tanto, llenaron de bolívares de la nada, bolívares que no provienen de la producción, que no provienen del esfuerzo humano, del trabajo, y por supuesto originaron una masa monetaria que origina una distorsión en todo el sistema económico y particularmente en el sistema de precios. En conclusión, sí, comparto la idea general de la pregunta. Las cifras del Banco Central de Venezuela muestran claramente que la crisis económica comenzó en el 2014 por ausencia de políticas económicas centradas en una conducción profesional de la gestión pública en ese campo. Rodrigo, a manera de una pregunta que se me ocurre, ¿tú recibiste respuesta de esa comunicación que le planteaste al presidente de la República? Bueno, respuesta en el terreno, porque lo que propuse era una carta de casi 18 páginas, era una ruta macroeconómica, un intento de que revisaran el tema de la derrota electoral de la Asamblea Nacional 2015 de una perspectiva estrictamente económica, para que vieran que en la base material de Venezuela había problemas graves que estaba originando una ruptura popular con relación al gobierno. No, en enero del 2015 lo que me transmitieron algunos dirigentes del PSUV era que yo era un neoliberal. La respuesta era que yo era neoliberal y bueno, ya se acababa la discusión, porque como tú sabes, si yo le hablé de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria, y hice 3 proposiciones allí con relación a refinanciamiento de deuda externa, de revisión de la actividad industrial petrolera urgente y de un programa de estabilización,
fundamentado en un programa fiscal vinculado al programa de reservas internacionales, pues por supuesto no se respondió nada de ese tema, sino se me dijo simplemente que era un neoliberal, y por supuesto a partir de ese momento comprendí que allí no había nada que hacer, que había un claro desprecio por el conocimiento. Ahora, una cosa que llama la atención es que los ministros que se ocupan de la cosa económica, el presidente del Banco Central, ninguno es economista, ¿no? Eso es, sin duda alguna, tiene que, digamos, afectar a el diseño de una política económica del gobierno, sobre todo de medidas para combatir el gravísimo problema que constituye la hiperinflación y que no se resuelve como lo han venido intentando resolver con el aumento periódico de salario. ¿Piensas que el hecho de que en el gobierno no haya economistas, por supuesto, desde mi punto de vista, afecta la gestión pública en esa área, ¿no? Por supuesto, para algo existe la ciencia económica, para algo están las escuelas de economía, los posgrados de economía, para algo está la formulación de política económica, que es compleja, que tiene su complejidad no solo en el plano teórico, sino también en el plano práctico. La formulación, por ejemplo, de un presupuesto de la nación supone una política fiscal vinculada al programa financiero que debe llevar Banco Central de Venezuela, el manejo de reservas internacionales, el cálculo del déficit fiscal para saber cuánto te vas a endeudar o no, el manejo, ¿verdad?, del gasto público con su impacto, digamos, acelerador de la actividad económica, sí o no. Todo es una complejidad, ese es un sistema. La economía es sistémica y la política económica es sistémica. Y eso lo saben los economistas, lo estudian los economistas, aprenden los economistas. Se pueden equivocar, pero son los economistas los que saben, así como si hay una operación de corazón abierto, son cirujanos cardiovasculares. Ni tú ni yo podemos ir a una cosa de esa. Entonces, la formulación de un programa, por ejemplo, antihiperinflacionario, tienen que hacerlo gente que conozca, gente que sepa de cómo se van a comportar las variables claves. Tiene que comenzarse por saber dónde se va a anclar el tipo de cambio, a qué se va a anclar el tipo de cambio, cuál es el nivel adecuado de reservas internacionales que debemos tener para poder formular una política que derrote la inflación. Cuando tú observas al gobierno anunciar que el anclaje cambiario, lo anunciaron el año pasado, era al petro, pues por supuesto todos los buenos, regulares economistas de Venezuela nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, semejante estupidez, pero ¿para dónde van? ¿Quién está asesorando al presidente en esta materia? Es decir, tú no puedes anclar un tipo de cambio, por ejemplo, a algo que no tiene valor, que no tiene sentido económico, como es el caso del invento del petro. Entonces, claro que sí, Luis Manuel, es gravísimo que en el equipo económico no haya expertos, los mejores economistas, los mejores conocedores del área financiera, monetaria y cambiaria de Venezuela. Allí no se puede jugar, no se puede especular, como tampoco en ninguna área especializada. En la salud tienen que estar los que sepan de eso, en la educación tienen que estar buenos pedagogos, buenos especialistas en la materia, así como en el Tribunal Supremo deberían estar los mejores jurisconsultos de la República, ¿verdad? Sí. En economía, que es determinante para toda una nación, debería estar un equipo económico de primera línea, y no lo está. Lamentablemente no lo está. Y no es porque uno le pida a un presidente o a un primer ministro de una nación que tenga que saber de economía. Uno le reclama a un presidente que sea un estadista, porque al ser un estadista sabrá que su gabinete económico tiene que estar integrado por los mejores economistas, los mejores especialistas en materia financiera, los mejores especialistas en globalización internacional, que le permitan de una u otra manera formular la mejor política económica en la crisis para superarla, para detenerla, para superarla e incluso para planificar el progreso de la nación. De acuerdo, Rodrigo. Vamos a una pausa. Quisiera en la otra, no te ausentes, en la otra parte del programa ya no hablar de economía, sino de la terrible situación que están viviendo los zulianos. Como dije antes en el programa, tú tienes una larga trayectoria como educador en el Zulia, por supuesto habitas allá, y quisiéramos hablar también de otro tema, de la situación que se están viviendo los zulianos. Sí, con gusto. La actualidad
vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Continuamos conversando con Rodrigo Cabeza. Buena parte del programa lo dedicamos a su análisis de la situación económica y la cifra del Banco Central. Ahora queremos hablar sobre la situación del Zulia. Rodrigo, nos quedan unos 3 minutos de programa. Te iba a hacer una sola pregunta y puedes usar esos 3 minutos en tu respuesta. Es ¿cuál es la situación real que se está viviendo en el Zulia? Que las informaciones que nos llegan quizás no describan el drama que se está viviendo los zulianos a partir de la crisis de los servicios públicos y la situación real que se vive en todo el país. Bueno, hermano, hace rato estaba con mi yerno que se metió anoche en una cola a las 8 de la noche en una estación de servicio y pudo echar gasolina a la 1 de la tarde de hoy. Esto es lo que estamos viviendo. Yo quiero decir, de verdad, pues estoy hablando de Maracaibo, como tú sabes, aquí vivo, que están jugando con el Zulia. Si estas palabras me llegan al señor presidente y a los que están en el alto gobierno, lo que aquí se está viviendo es inhumano. Sometido el Zulia a la ausencia de electricidad, que implica ausencia de refrigeración, que implica la falta de aire acondicionado, lo que impacta esto en niños, en ancianos, en enfermos. Dificultades, por ejemplo, para las bombonas de gas que literalmente han desaparecido y que crea un grave problema para la familia. Los problemas del transporte urbano que tenemos prácticamente en cota cero, el transporte urbano de Maracaibo en particular. Es decir, esto es una situación injusta. Es decir, debería tomarse unas decisiones de política pública urgente. ¿Por qué no una barcaza urgente en el lago para transmitir más electricidad? ¿Por qué este racionamiento tan absurdo que afecta, que nos ha cambiado la vida? Casi estamos en el medioevo. La gente del medioevo vivió sin electricidad, sin agua potable, sin gas, sin refrigeración, pero fueron 400, 500 años. No puedes condenar a un pueblo bueno como el del Zulia a una situación como la que se está realmente viviendo. Y en las últimas 24 horas las colas en las estaciones de servicio se ha triplicado porque no está llegando la gasolina. Esto es una situación muy, muy delicada. Y yo como humanista, como demócrata, quisiera que ojalá pudiera haber una atención a este tema. Ahora, por supuesto, termino con esto. Yo creo que la clase política de Venezuela en algún momento debería anunciarle a nuestro país, a nuestros venezolanos de aquí y a los que se nos fueron, que debe haber una salida democrática a esta grave crisis que tenemos, a un nuevo gobierno que pueda enfrentar
la solución de los problemas dramáticos a los que se está viviendo, suspender el bloqueo económico financiero y, por supuesto, proceder a iniciar un programa de recuperación de la economía con sentido riguroso, con sentido profesional. Lo del Zulia es delicado, muy delicado, es injusto, no nos merecemos lo que estamos viviendo los zulianos con este tema de la gasolina, del transporte, del gas, del agua. Es terrible, ciertamente, lo que están aquí viviendo, y particularmente la gente más débil, o los más débiles, en este caso ancianos, enfermos y niños, que están siendo sometidos a una manera de vivir que no es justa. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos que concluir, estamos en el límite. Gracias. Pero gracias por esta conversación que ha sido sumamente interesante sobre el tema económico y la dramática situación que viven los zulianos. Buenas tardes. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.